Núñez, Presa Futaleufú entre cipreses y aluminio, 1968-1978. Hermoso título y hermosa bajadita ahí, Y sí, ¿no? sí, seguro. Coméntanos cuál es el eje temático de este libro. Bueno, el eje temático es la historia de la construcción de la presa Futaleufú. Ujú. Y ahí, bueno, entran varias consideraciones que estuvimos haciendo, que son, primero, la historia de la construcción en sí, que esto fue facilitado enormemente por la gente de Hidroeléctrica Futaleufú, especialmente el ingeniero Jorge Mastronardi, que nos abrió prácticamente todas las puertas de los archivos de agua y energía, que en aquel momento fue la que hizo la obra. Y después las consideraciones de análisis, es decir, el contexto histórico y político por el cual se dio Futaleufú junto con la planta de Alvar, la planta de aluminio en un inicio ya en Puerto Madryn, los problemas políticos del momento, porque esto fue impulsado por una dictadura, la dictadura en ese momento capitaneada por Onganía, pero era una dictadura cívico-militar de corte liberal, conservador, muy represiva, que tenía una pata desarrollista, no obrerista, sino pensando en cierto mantener o mejorar cierto grado de industrialización. Entonces ellos patrocinaron la industria del aluminio. Brevemente me pareció interesante dos términos que utilizaste ahí, como separándolos también, desarrollista y obrerista. Es ¿No? decir, Está claro, buenísimo. porque el concepto de desarrollismo pone el acento en la industria Ujú. y por lo tanto deriva de eso lo necesario que es todo el servicio de infraestructura, el servicio eléctrico que necesita la industria, los caminos por donde circulan los bienes producidos o la materia prima, y está pensado desde un punto de vista, digamos, de la unión industrial. El complemento para que ese desarrollo sea medianamente sólido sería acentuar la redistribución del ingreso a partir del desarrollo industrial y en los tiempos actuales atender a las cuestiones ambientales, cosa que en la década del 60, del No 70, estaban en la agenda. una había estado pero estaba reprimida, que era toda la cuestión sindical y obrera, y la otra, el tema ambiental, no estaba. A ese me Existía, refería. por supuesto, existían ya movimientos, existía la conferencia de Estocolmo que trataba todo este tipo de temas. 2 años atrás se había hecho todo un estudio sobre el desarrollo en el mundo, los pros, los contras, etcétera. Pero no era un tema instalado en la comunidad. Exactamente. Es más, ahí hacemos un análisis muy detallado en todo un capítulo de la mirada de la prensa en el tema del Futaleufú. Y la mirada de la prensa elegimos fundamentalmente el diario Esquel, que en aquel momento era el que hacía, diríamos, el seguimiento diario y además una serie de editoriales a favor, primero de que se concrete y luego de que se termine de construir la presa. Y, y también hacemos un análisis de cuestiones laborales, las que fuimos encontrando, el tema de los costos, porque no pudimos saber realmente cuánto costó la No presa. se pudo acceder. Eso estaba No, mirando, no que se realmente puede. no Es se un, sabe, es ¿no? un drama. 117 millones de dólares es lo que originalmente se establece como, Sí, como primero crédito el mínimo. primer proyecto tenía en cuenta presa Futaleufú más línea directa de electricidad hacia Puerto Madryn. Eso sumaba en un principio, teóricamente, 69 millones de dólares. Estamos hablando del año 68, 69. Lo que luego se fue dando es, primero, un proceso inflacionario enorme, que entre el inicio de la obra y la inauguración de la obra, el dólar pasó de 10 pesos a 900 pesos en todo ese tiempo. Claro. Además hubo un cambio en la mecánica del dólar en Estados Unidos, cuando creo abandonaron el patrón oro. Y por otra parte, es como decía la gente de acá, el Estado ponía plata cada vez que hacía falta, porque la obra no se podía parar y no se podía suspender
ni se podía ir para atrás. Y bueno, Vialco, que era la empresa constructora, quebró, se tuvieron que acercar, se hizo cargo de Agua y Energía y formó un consorcio con varias empresas. Se demoró mucho, había en el contrato con Aluar una cláusula que decía que tenía que pagar $60.000 por día, el Estado, por día de retraso, por no suministrarle como estaba previsto la energía hidroeléctrica. Bueno, se demoró 3 años y medio, casi 4. Yo estuve en la biblioteca del Ministerio de Economía, hice algunos contactos con gente Eso amiga. es investigar. Con gente amiga. Y vino la gente de la biblioteca, inclusive una empleada del ministerio, diríamos, la ayuda. Me dijo el ministro que en qué le puedo ayudar. Yo al ministro no lo vi, pero me abrieron también las puertas de elementos que no están a disposición del público, porque nadie los pide. Tampoco pudimos encontrar en el Ministerio de Economía si la multa se pagó, cuánto... Bueno, calculamos que, por las últimas cosas que se dicen en el diario, en el momento de la inauguración, 18 de abril, 20 de abril de 1978, acusaban un gasto cercano a $370 millones por ahí. Mira. Jorge, de más está decir que este material que estás presentando es un capítulo muy necesario porque, bueno, juntar varios aspectos, ¿no?, de la construcción de la presa, obviamente da para hacer un montón de libros la presa. Creo que... Cada tema sí, ¿no?, que se encara en un capítulo me parece eso, ¿no?, es como... un temazo. Claro, pues yo estaba acá repasando algunas cosas, me hiciste acordar de cuando vino Antonio Elio Brailovsky en el 2007. Sí, lo llevamos donde, allá. claro, donde él, no solo la cuestión ambiental vinculada a las torres, sino que él directamente denunciaba todo el negocio del aluminio por esta no instalación, no recuerdo dónde, si en las costas de Italia, dónde era que se iba a instalar. Sí, algo había mencionado, sí. ¿No? Digo, y todo ese negocio que tiene que ver con la presa Futaleufú, cuánto nos costó a los argentinos y en particular a nosotros, ¿no? Y hoy, y la pregunta es esta, hoy digo, esta información, esta historia, ¿para qué nos sirve? Hoy que se está discutiendo precisamente aspectos como el tema de la renta hídrica. Yo arranco planteando por qué es importante una investigación con este tema y una investigación de este tipo. Primero porque no la había. Es un tema que se tocó 1000 veces, pero una investigación de tipo científico, multidisciplinar, encarado metódica y metodológicamente, y desde la universidad nunca se había hecho. O sea que llena un hueco importante en la historia regional, lo cual no quiere decir que se cierra acá, ni mucho menos que es una historia oficial. Es una mirada de quienes trabajamos en esto, especialmente la mía, que conduje un grupo, después vamos a nombrar alguna grupo, parte. Y lo seguí yo solo. Pero en realidad lo que pasa es que la presa en sí, es decir, políticamente cada uno podrá pensar lo que quiera, pero uno al hacer el trabajo histórico tiene que poner todas las cartas sobre la mesa. Entonces, poner las cartas sobre la mesa es, el país no producía aluminio, a partir de Aluar lo produce. El aluminio se importaba, ahora se exporta. Si nosotros tenemos objeciones a las hiperganancias de la empresa de aluminio, bien podemos discutir, como dice, por ejemplo, en el libro, tiene una entrevista larga con él, Ricardo Bestene, el tema de aumentar la renta hídrica. Y también se podría decir, bueno, subamos los aranceles de exportación de aluminio. Es decir, no se puede ir para atrás, pero sí se le puede sacar más jugo. Ahora, eso depende, o tomás medidas keynesianas o tomás medidas liberales. Pero es importante tener la información, porque cuando uno discute el costo ambiental de la presa, no es lo mismo discutirlo sin la información de base, ¿no?, como vos estás diciendo. O sea, la información de base en relación, por ejemplo, a la cantidad de bosque